Mi familia me llamó fracaso. Hoy soy libre. Mi nombre es Mateo Altamirano. O al menos ese es el nombre que está grabado en el mármol frío del vestíbulo del bufete. Altamirano y sucesores. Durante 28 años fui el sucesor, el elegido. En nuestra familia no cenábamos, celebrábamos consejos de guerra. Las comidas no eran para nutrirse, sino para interrogar. Mi padre, don Rodolfo Altamirano, no presidía la mesa, la comandaba. A su derecha, mi hermana mayor, Isabela, la ejecutora perfecta, con una mente como una hoja de bisturí y la empatía de un glaciar. Y luego estaba yo, el delfín, el brillante, el que tenía el toque, como decía mi padre. El toque significaba que yo podía ver ángulos que otros no veían, que podía encantar a los jurados y destripar a los testigos con una sonrisa afable. Era el heredero no solo de la firma, sino del legado. Y yo lo creí. Viví en una jaula de alabastro. Las mejores escuelas, los mejores trajes, los mejores mentores. Pero la jaula seguía siendo una jaula. El aire que respiraba era denso, olía a caoba vieja, a cuero encuadernado y a las expectativas de 3 generaciones muertas. Mi familia no me quería, me había invertido. Yo era su activo más preciado. La carga se materializó en el caso Cifuentes. Era nuestro cliente más grande, un conglomerado farmacéutico. El caso era complejo, sucio y crucial para el futuro de la firma. Era mi consagración. Don Rodolfo me lo entregó con la solemnidad de quien cede un cetro. «No falles, Mateo», dijo, y en su voz no había advertencia, solo certeza. Fallar no era una opción. Trabajé día y noche. El bufete se convirtió en mi mundo. Las luces de la oficina eran mi sol y mi luna. Isabela y yo éramos un mecanismo perfecto. Ella encontraba la munición, yo apuntaba el arma. Y entonces lo vi. Estaba enterrado en la página 8400 de los descubrimientos, un memorando interno que Cifuentes creía destruido. Probaba que sabían de los efectos secundarios del medicamento, probaba que habían ocultado las pruebas, probaba que eran culpables. Se lo mostré a Isabela, ella ni siquiera parpadeó. «Entiérralo», dijo. «Es irrelevante para nuestra estrategia de defensa». Isabela, esto es ruido, Mateo. Nuestro trabajo no es ser confesores, es ganar. Esa noche no pude dormir. Vi el rostro de los demandantes, vi el nombre de una niña que había quedado con daño hepático permanente. Se lo llevé a mi padre, lo esperaba en su biblioteca, el santuario donde se tomaban las decisiones reales. El humo de su cigarro flotaba como un espectro. Puse el memorando sobre el escritorio de roble. Él lo miró, luego me miró a mí. Sus ojos eran fríos, decepcionados, no por la culpa de Cifuentes, sino por mi ingenuidad. «Ganaremos el caso», dijo, cerrando el documento. «La estrategia de jurisdicción de Isabela es sólida. Esto nunca verá la luz». «Padre», dije, y mi voz sonó extraña, débil. «Están mintiendo. Estamos mintiendo por ellos». Don Rodolfo se levantó. Era un hombre alto, y en esa habitación parecía un monumento. «Toma el cigarro». Don Rodolfo señaló dónde estaban las cosas en el piso. «Somos Altamirano, no perdemos. Cifuentes nos paga para que asumamos su carga, y nosotros les pagamos a ustedes», me señaló con el cigarro, «para que asuman la mía. Creí que entendías el pacto, Mateo. Creí que estabas listo». «El pacto, el peso del mármol». «¿Y si no quiero?», susurré. El silencio en la biblioteca se volvió pesado, opresivo. Mi padre me miró como si yo fuera un extraño, un defecto en el linaje. «¿Qué dijiste?» «Dije que no lo haré». Lo dije más fuerte. «No voy a enterrar esto. No voy a pararme frente a un juez y mentir mientras esa gente pierde sus casas para pagar facturas médicas». Don Rodolfo se levantó. Era un hombre alto, y en esa habitación parecía un monumento. «Somos Altamirano, no perdemos. Cifuentes nos paga para que asumamos su carga, y nosotros les pagamos a ustedes», me señaló con el cigarro, «para que asuman la mía. Creí que entendías el pacto, Mateo. Creí que estabas listo». «El pacto, el peso del mármol». «¿Y si no quiero?», susurré. El silencio en la biblioteca se volvió pesado, opresivo. Mi padre me miró como si yo fuera un extraño, un defecto en el linaje.
¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dije que no lo haré. Lo dije más fuerte. No voy a enterrar esto. No voy a pararme frente a un juez y mentir mientras esa gente pierde sus casas para pagar facturas médicas. Don Rodolfo se levantó. Era un hombre alto, y en esa habitación parecía un monumento. Somos Altamirano, no perdemos. Cifuentes nos paga para que asumamos su carga, y nosotros les pagamos a ustedes, me señaló con el cigarro, para que asuman la mía. Creí que entendías el pacto, Mateo. Creí que estabas listo. El pacto, el peso del mármol. ¿Y si no quiero? Susurré. El silencio en la biblioteca se volvió pesado, opresivo. Mi padre me miró como si yo fuera un extraño, un defecto en el linaje. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dije que no lo haré. Lo dije más fuerte. No voy a enterrar esto. No voy a pararme frente a un juez y mentir mientras esa gente pierde sus casas para pagar facturas médicas. Don Rodolfo se levantó. Era un hombre alto, y en esa habitación parecía un monumento. Somos Altamirano, no perdemos. Cifuentes nos paga para que asumamos su carga, y nosotros les pagamos a ustedes, me señaló con el cigarro, para que asuman la mía. Creí que entendías el pacto, Mateo. Creí que estabas listo. El pacto, el peso del mármol. ¿Y si no quiero? Susurré. El silencio en la biblioteca se volvió pesado, opresivo. Mi padre me miró como si yo fuera un extraño, un defecto en el linaje. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dije que no lo haré. Lo dije más fuerte. No voy a enterrar esto. No voy a pararme frente a un juez y mentir mientras esa gente pierde sus casas para pagar facturas médicas. Don Rodolfo se levantó. Era un hombre alto, y en esa habitación parecía un monumento. Somos Altamirano, no perdemos. Cifuentes nos paga para que asumamos su carga, y nosotros les pagamos a ustedes, me señaló con el cigarro, para que asuman la mía. Creí que entendías el pacto, Mateo. Creí que estabas listo. El pacto, el peso del mármol. ¿Y si no quiero? Susurré. Isabela me miró con genuina confusión, como si le estuviera hablando en un idioma muerto. Padre te necesita, te perdonará. Él no entiende, dije, y la certeza en mi voz era tan sólida como la madera bajo mis manos. Soy yo quien nunca lo perdonará a él. ¿Por qué? Gritó ella, perdiendo por fin la compostura. Por darte todo, por esperar que fueras grande. Por esperar que fuera cualquier cosa menos yo mismo. Ustedes no querían un hijo, querían un sucesor. Compraron acciones en mí y esperaban dividendos, pero yo no soy su empresa. Me di la vuelta y recogí mi cepillo de mano. Estoy ocupado, Isabela. Tengo que entregar esta mesa mañana. La familia que la encargó la necesita. ¿Vas a elegir muebles por encima de tu familia, de tu legado? Yo no tengo familia, respondí, sin dirarla. Y dije, pasando el cepillo por la madera, creando un rizo perfecto. Este es mi legado. Ahora, por favor, cierra la puerta al salir. Entra el frío. Se quedó ahí un momento, el monumento de mármol contra mi mundo de madera. Cuando la puerta se cerró, el silencio del taller volvió, pero ya no era un vacío. Era paz. Soy Mateo, soy carpintero, y por primera vez en mi vida, mi nombre no pesa nada, es solo mío. La historia de Mateo es una victoria sobre las expectativas, pero ¿es una victoria completa? Al definir su nuevo yo en oposición directa a su familia, el mármol contra la madera, la mentira contra la verdad, ¿no sigue Mateo en cierto modo permitiendo que su familia defina los términos de su existencia, aunque sea por negación? ¿Cuándo se libera realmente un individuo? ¿Cuando rechaza la jaula o cuando deja de necesitar que la jaula exista para saber que es libre? Esto es Story Talks. Aquí no solo contamos historias, las vivimos y las debatimos. Si la historia de Mateo, el peso del mármol, te ha movido algo por dentro o te ha hecho pensar, entonces eres de los nuestros. Para no perderte ninguna de las narrativas que están por venir, suscríbete al canal y activa esa campanita. Es la mejor forma de que sigamos conectados. Si te sentiste identificado con esa lucha por ser uno mismo, revienta el botón de like. Así sabré qué tipo de historias son las que más te llegan. Y ahora, lo más importante, la conversación. Queremos escucharte. Déjanos tu comentario con tu respuesta a esto. ¿Cuándo crees que Mateo fue realmente libre?
¿Cuando rechazó la jaula de su familia o en el momento en que se dio cuenta de que ya no necesitaba esa jaula para definirse a sí mismo? Te leemos abajo.